Una pregunta muy recurrente que me hacéis cuando publico los Junk Journal es ¿cómo hago para pegar los libritos que constituyen el junk en la portada, el lomo o la estructura que hayamos hecho para contenerlos, por decirlo de alguna manera? Así que os voy a explicar muy fácilmente cómo se hace y luego os voy a enseñar una puntada simple para que comencéis a practicar. Entonces, lo primordial que tenéis que entender es que los libros van cosidos todos por la parte del medio. Es decir, todo lo que vayáis a poner tiene que estar en un folio doble que luego va a tener cerrado el tamaño final de vuestro Junk Journal o de vuestra libreta. Entonces, en este caso, yo tengo 5 elementos, que no todos son libretas, 5 elementos que van a ir cosidos individualmente al lomo de la estructura que yo he creado para contenerlos. Cuando tenemos hojas, páginas para escribir, el procedimiento es sencillo porque es simplemente pues doblar el folio por la mitad hasta el tamaño final. Si tenemos una portada y sabemos que las puntadas las vamos a hacer aquí en el medio para que al final el resultado sea que la libreta quede pegada a nuestro lomo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una estructura como esta, por ejemplo, que es una portada con un sobre que a la final va a quedar cerrado de esta manera? Va a quedar, aquí va a ser un sobre y cuando lo abramos, este va a ser otro sobre. Si nosotros cosiéramos este sobre, tendríamos que unir la estructura al lomo por aquí y corremos el riesgo de que al hacer la puntada nos podamos meter encima, en este caso, del fieltro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo de siempre. Vamos a mantener la estructura abierta, sin finalizar. Están hechos los cortes que se necesitan para que tenga la forma, pero la vamos a coser abierta. Es decir, en este caso, supongamos que esto sea una hoja de papel y esta es nuestra portada. Pues nosotros vamos por el medio a unir nuestra libreta a la estructura. Y una vez finalizado este proceso, es entonces cuando nosotros vamos a proceder a unir el resto de los elementos para componer los bolsillos, las carpetas, etcétera, etcétera. En este otro caso tengo otra libreta, como las que enseñé anteriormente, que son simplemente hojas de papel. Esta va a ir simplemente puesta así, cosida por el medio y pegado al lomo, ¿vale? Entonces, repito, muy importante, independientemente de la estructura que tengáis, el principio básico es los folios siempre abiertos, se va a coser siempre abierto, para que al coser por el medio y cerrar obtengamos el tamaño definitivo de nuestra libreta. Vale. Otra cosa que os tengo que decir es cómo va pegado al lomo. En este caso, yo tengo este lomo que es de fieltro y por dentro está reforzado con cartulina. Cuando cosa los libros, la costura se va a ver por fuera, porque es el tipo de costura que a mí me gusta. Para que quede por fuera hay cientos y cientos de patrones que podéis encontrar de distintos tipos de cosidos, unos más elaborados, otros más sencillos. Mi recomendación es que empecéis, si no habéis cosido nunca este tipo de estructuras, por uno sencillo que es una puntada simple. Ahora les voy a enseñar en otro ejemplo. Es una puntada simple que cose directamente los libros al lomo, entrando y saliendo la aguja. La estructura que os digo es esta, ¿lo veis? Simplemente
Es una puntada seguida, como si fuese la puntada de la máquina de coser. En este caso yo solo he utilizado la mitad del lomo, pero ustedes podéis utilizar toda la amplitud del lomo para coser vuestros libros. Y cuando lo abrís por la parte del medio, dejadme que busque una parte del medio. Vale, creo que aquí se puede ver. ¿Veis? Es exactamente la misma puntada. Por fuera tenemos 2 puntadas y por dentro tendremos también 2 puntadas. Es decir, yo meto, saco el hilo, meto, saco el hilo, meto, saco el hilo y con la misma puntada coso exactamente los libros. En este caso tengo 3 libros que son gorditos, pero podéis ver aquí las 3, 1, 2, 3, las 3 estructuras y las 3 estructuras van cosidas de manera paralela al lomo. Este es el cosido que yo os voy a enseñar. Muy bien, os voy a enseñar cómo marcar el lomo para poder coser los libros. Lo primero que yo hago es en una cartulina o en un papel, trazo el ancho de mi lomo. Y trazo tantas líneas como libritos voy a coser. En este caso yo tengo 5 estructuras para coser. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Y voy a hacer 5 puntadas o 5 agujeros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y trazo unas líneas horizontales. Esto me va a servir para la hora de colocar el lomo y los libros en la máquina para hacer agujeros, saber dónde tengo que agujerear, ¿vale? Muy bien, entonces yo ahora voy a proceder con mi esquema a agujerear mi lomo. Voy a agujerear mi lomo, voy a agujerear todas mis libretas y las estructuras que voy a coser y luego me pondré a coser. Yo utilizo este cacharrito de We Are Memory Keepers que va súper bien. Pero si no lo tenéis, pues para eso está hecho este esquema. Que si no tenéis esta maquinita con un punzón simplemente sabéis que podéis agujerear donde toca. De hecho, yo voy a hacer los agujeros del lomo. Mira. Voy a agujerear sin la máquina para que veáis que se puede agujerear perfectamente. Coloco mi esquema. Y comienzo a agujerear. Voy a sostenerlo con 2 pincitas para que no se me mueva. Lo sostengo con las 2 pincitas para que no se me mueva y simplemente voy a bajar esto. Vale, pues comienzo a hacer los agujeros donde tocan. Voy agujereando poquito a poco. Tened en cuenta que necesitáis pasar todo el punzón para que el agujero quede marcado. Si cuando trabajéis con tela o con fieltro veis que al hacer los agujeros la tela no queda muy marcada, siempre podéis dejar el papel puesto y coser encima y luego simplemente ir rompiendo poco a poco el papel y lo quitáis, porque así si lo dejáis puesto pues veis los agujeros más fácil. Todo esto en el caso de que no quede marcados bien los agujeros en la tela o en el fieltro. Yo sigo haciendo agujeros donde tocan, me tocaría esta línea y la última, y cuando lo tengo listo os enseño cómo agujereo las libretas. Voy a proceder a agujerear la libreta y lo que he hecho ha sido sostenerla
con dos pincitas para que no se me mueva. He colocado exactamente la mitad de los folios en la mitad de la portada y ahora voy a guiarme. Coloco el punzón en mi agujero para estar seguro que estoy en donde es exactamente la mitad de... Allí voy a colocar mi libreta y voy agujereando. Si son muchas hojas, tenéis que ir agujereando poquito a poco. ¿Lo veis? Que va saliendo el punzón hasta que el punzón vaya saliendo. Y ya está, ya tendría los agujeros de mi libreta. Recordad, no quitéis las pinzas, porque si quitáis las pinzas se van a mover las hojas y es preferible que lo dejéis así. Tened suficientes pinzas para que no perdáis todas las hojas juntas y los agujeros, porque luego es mucho más complicado. Voy a buscar el hilo y la aguja y os enseño cómo comenzamos a poner las libretas en el lomo. La estructura es sencilla, es así. Por dentro de mi libro paso mi aguja, la saco por mi lomo, paso al siguiente agujero por el lomo, lo meto hacia adentro, atravieso el lomo, atravieso el libro, saco mi aguja por dentro del libro, atravieso el libro, atravieso el lomo, el punto 3, pasaré al punto 4, que es el mismo del punto 2. Por lo tanto, volveré a meter mi aguja por el lomo donde ya hay un hilo dentro, atravieso mi libro y voy a saltar un agujero y pasaré al siguiente, meteré mi aguja por el libro, la saco por el lomo, voy al primer agujero por el lomo, la atravieso, paso por mi libreta que está abierta, recordad, vuelvo a meter por el punto de abajo que ya hemos metido un hilo, paso por mi libro, saco por mi lomo y por donde empecé, que es el agujero del medio, voy a terminar, que sería el punto 8. Paso mi aguja y cuando lo saque, cuando yo abra mi libro, tendré el hilo por el que empecé, porque es el punto 1, y el hilo de vuelta, que es por donde habremos salido. Y allí haremos un nudo. Es un poco complicado de entender así, pero cuando yo comience a coser lo vais a ver. Lo más importante es que si no estáis acostumbrados a hacer este tipo de puntada, que os hagáis esta estructura, la tengáis al lado de vuestro lomo y de vuestro libro, y a medida que vais cosiendo vayáis viendo las puntadas que necesitáis hacer. Muy bien, tengo aquí ya los elementos que necesito para coser. Yo utilizo normalmente siempre hilo de bordar. El hilo de bordar de toda la vida a mí me va súper bien y además me gusta mucho porque hay mucha variedad de colores. Hay gente que utiliza el hilo para tejer los amiguris, que también es bastante finito. Yo en este caso voy a utilizar del paquete de cordel de papel que me mandó la gente de Opitec. Voy a utilizar el cordel de color azul, pero como es muy gordo, yo voy a separar el cordel porque vienen como dos hilos enrollados y poquito a poco lo voy a ir separando y voy a utilizar este hilo para coser, que a pesar que es de papel es súper resistente y me parece que va a quedar muy bien, porque además tengo también este cordel, lo he utilizado en otras partes dentro del junk, así que me va a quedar muy bien. La pregunta del millón es, ¿cuánto hilo necesito? Bueno, hay por allí una manera de medir cuánto hilo se necesita, pero la verdad que no es para nada riguroso. Yo algunas veces lo he utilizado este sistema de medición y muchas veces me ha sobrado, otras me ha faltado, pero bueno, no os tenéis que preocupar por eso, porque mientras os alcance el hilo para coser un libro al junk ya es suficiente, porque a la final nosotros cuando saquemos la última puntada y hagamos un nudo, allí cortaremos, o sea que si os llega a faltar hilo, siempre podéis poner hilo nuevo para coser el siguiente
el siguiente libro. Bueno, pero si queréis calcular para saber si tenéis una hebrita por allí pequeñita y si os alcanza, pues el sistema que utilizan es el siguiente. El alto de nuestra libreta hacemos un poco así generoso por arriba, por abajo, y se supone que con esto nos alcanza para coser todo el alto de una libreta. Así que pues dependiendo de tantas libretas como tengáis, necesitáis tantas alturas del libro. Sí es cierto que si el hilo es muy largo y dependiendo de qué tipo de hilo sea, sobre todo si es el de bordar, si el hilo es muy largo y lo ponéis entero dentro de la aguja, o se os van a crear nudos y es un caos tener que quitar los nudos mientras los libros están cosidos. Entonces esto es como cuando hilvanamos en las clases de costura. Suficiente para poder sentirnos cómoda a la hora de coser. Vale, yo tengo aquí un trozo que supongo yo que es bastante grande y me va a alcanzar. Voy a cortarlo. Vale, pues aquí tengo el cordón. Voy a utilizar, por supuesto, una aguja bastante ancha para que me quepa el hilo dentro. Lo voy a enhebrar. Se enhebra bien, lo que pasa es que a esta edad ya yo no veo bien. Madre santísima. Ahí va. Vale, bueno. Ahí está. No voy a hacer nudo en la punta porque luego, a medida que vaya cosiendo el libro, puedo ir estirando o no, dependiendo de cuán tenso me vaya quedando el hilo, para corregir si el libro está demasiado duro, demasiado pegado al lomo o tiene un poquitico de juego, ¿vale? Entonces, tengo aquí el primer libro que voy a pegar. Yo empiezo por orden, ¿vale? Hay gente que empieza por el último libro. Yo empiezo siempre por el primero. Tengo mi esquema aquí. Siempre lo tengo al lado, que aunque yo ya me sé las puntadas, siempre mi esquema al lado. Y lo que os iba a contar era lo siguiente. Como ahora vamos a manipular mucho, esto es demasiada manipulación para coser los libros aquí. Mi recomendación es que siempre todo tipo de decoración y de elementos que vayáis a poner tanto en las libretas como en la portada o la contraportada, lo dejéis para el final y lo pongáis bonito cuando ya el junk esté completamente ensamblado. Porque si yo ahora tuviese aquí toda la portada que yo he construido, con la manipulación seguramente se rompería, se ensuciaría y se dañaría. Lo mismo es si yo aquí, por ejemplo, quiero ponerle tags o un montón de historias, pues es mejor ponerlo al final porque uno, van a molestar a la hora de coser, y dos, como yo os digo, como necesitáis manipularlo mucho, es mejor que sea una estructura simple para que no se dañe y no moleste. Vale, pues entonces, esta es mi primera fila de agujeros, ¿vale? Y mi primer libro. Entonces, como ya os dije, voy a empezar por el agujero del medio. Voy a buscar mi agujero en el medio. Aquí se ve. Este es mi agujero en el medio. ¿Vale? Tengo 1, 2. Uy, he sacado la aguja. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. Así que este es mi agujero del medio. Lo paso por dentro. Lo paso por el lomo. Y lo saco. ¿Vale? Fácil. Voy a dejar, como ya os digo, suficiente hilo para poder jugar a la hora de dejar bien pegado el libro al lomo, ¿vale? Entonces, he salido por el agujero número 1, he hecho esta, luego me viene el punto 2, está en el agujero de abajo por fuera. Recordad que este es el lomo y este es el libro, ¿vale? Pues entonces, este es el número 2, lo atravieso por el lomo. Lo atravieso por el lomo, no tengáis miedo en hacer esto. Lo atravieso por el librito y lo saco. Allí está. Y allí tengo la primera puntada. ¿Lo veis? Del número 1
del número 1 al número 2. He pasado y ahora tengo mi hilo por dentro, ¿correcto? Tengo mi hilo por dentro. Ahora me toca el punto número 3, que es dentro del libro. Punto número 3. Pues del libro al punto número 3, que en mi caso es el último agujero. Pues paso del libro hacia el lomo y estiro todo el hilo. No os preocupéis en andar estirando mucho, porque para eso hemos dejado este hilo, para luego poder estirando e ir pegando bien los libros al lomo. He pasado el número 3, por lo tanto estoy aquí y luego me pide que tengo que regresar al punto 2, donde ya he metido un hilo. Entonces mi siguiente agujero, el de arriba, es este, donde ya había pasado yo el punto número 2, así que vuelvo a pasar por el agujero. Vuelvo a pasar por el agujero. Es difícil hacerlo con la mano izquierda, madre mía, coser con la mano izquierda es complicado. Voy a dar la vuelta, perdonad, es que no puedo con la mano, no puedo coser con la mano zurda. No soy zurda y no puedo coser con la mano izquierda. Vuelvo a pasar por el agujero, allí lo tengo. Punto número 4, paso y saco. Ahí voy. A medida que vayáis haciendo puntadas, poquito a poco ya podéis ir tensando el hilo para que, ¿veis? Para que el libro ya empiece a quedarse pegado, bien ajustado a nuestro lomo. Vale, he pasado por el número 4, salgo por aquí y luego me dice que tengo que ir al punto número 5 saltándome el del medio. Entonces me salto el del medio y voy al siguiente punto, que es este. Me aseguraros siempre de que lo metéis en la línea que toca, ¿vale? Hacedlo con mucho cuidado, porque muchas veces la aguja nos pilla el agujero de al lado. Y entonces lo cosemos mal, ¿vale? ¿Veis? Aquí me queda una puntada muy ancha, porque de este punto, del punto número 4, he saltado el 1 y he pasado al siguiente. Vale, saco mi aguja con mi hilo que está fuera y ahora me dice que tengo que ir al siguiente punto, que es el punto número 6, que es el primer agujero. Pues entonces yo voy a dar la vuelta, perdonad, porque ya os digo que con la mano izquierda no puedo. Paso por el punto número 6. Saco mi aguja. Ya voy tensando para ir pegando bien. Estoy aquí. Luego me dice que tengo que entrar por el siguiente punto de abajo, donde ya tengo uno, que es este. Paso mi aguja, la saco. Ya voy tensando. He pasado mi aguja aquí. Este es mi punto número 7, perdón. He pasado del punto número 6 al punto número 7. Y ahora tengo que regresar al punto del medio. Y es fácil saberlo porque veréis que aquí tengo un espacio y aquí tengo esta puntada muy ancha. Entonces, vuelvo al punto por el que inicié, que fue el punto número 1, que es el del medio. Uy. Es fácil que se mueva... Es fácil que se mueva la aguja por dentro de las libretas. Por eso es que tenéis que tener mucha paciencia y cuidado para aseguraros que entráis por el agujero que toca. A veces no es fácil, ¿eh? Y más si lo haces con la mano que no toca. Ahí está. Vale. Paso. Y ya he terminado. ¿Veis? Estiro un poco para que quede bien tenso. Y ya he terminado de coser el primer libro. ¿Lo veis? Una puntada simple. Y he terminado, ¿veis? Está bien ajustadito. Bien ajustadito a mi lomo. ¿Qué hago ahora? Bueno, en ese caso, mi sobre va cerrado. Esto no se va a ver. Pero bueno, yo soy un poco maniática con esto. Trato de que la puntada esta ancha me quede en el medio de los dos hilos. Y la verdad es que, bueno, aquí he desperdiciado bastante hilo, pero bueno. Prefiero desperdiciar un poco de hilo y estar segura que tengo suficiente para ajustar lo que necesito. ¿Veis? Hago simplemente un nudito.
y corto. Y en este caso ya tendríamos pegado nuestro primer libro. Os voy a enseñar cómo va esto una vez que esté cosido y que esté bien cerrado el sobre, bien finiquitado. Pues allí tengo, supongamos, este es mi álbum. Aquí tengo mi primer libro, ¿lo veis? Mi primer libro bien pegado a su lomo. Los demás libros al lomo exactamente de la misma manera, siguiendo la misma estructura. Para que no os moleste el libro, porque se abrirá, siempre tened a mano las pincitas y podéis ayudaros. Por eso os digo que es mejor que la portada y los libros no tengan chismes ni historias que nos molesten, porque vamos a tener que estar enganchándolos para que no se molesten entre ellos. Ahora creo que este hilo me va a alcanzar. Pondré el segundo libro, que en este caso es otro sobre de fieltro, y poco a poco iré entonces de esta manera poniendo todos los libros que componen mi Junk Journal. Bueno, ya estoy en la última etapa. He cosido casi todos los libros. Ya están bien pegaditos, así se ven por el medio. Y así están pues pegados cada uno al lomito. Y voy a proceder con el último. Y dejo por finiquitado lo que es la estructura del Junk Journal. Y os repito el procedimiento de las puntadas. Empiezo por el agujero del medio, por dentro del libro. Paso por el mismo agujero en el lomo. Saco mi hilo. Paso por el siguiente agujero. Lo saco por el lomo. Por el libro. Ahí estoy, punto 1, punto 2. Aquí lo tengo, dejo suficiente hilo para poder tensar y poder hacer el nudo. Voy al agujero número 3. Paso por el libro y por el lomo. Un momento, perdón. Vale, paso por el número 3. Voy por el mismo agujero de antes, el número 2, que también es el punto número 4. ¿Veis por qué os digo que es mejor que no tengáis ningún elemento de decoración? Porque es que se manipula demasiado el álbum mientras está cosiendo. Dejo libre este punto y voy al punto número 5. Paso por mi libreta, saco por mi lomo. Ha salido del 5 de adentro afuera, paso por el número 6, que es el punto de arriba, atravieso mi lomo y atravieso mi libro. Atravieso mi lomo, perdón si meto la cabeza, atravieso mi libro. Voy mirando que quede bien tensado. Y voy ya a por la última puntada. Es el punto 7, que también es el punto número 5. Va a salir por mi lomo. Y voy a finiquitar esto pasando por el primer agujero que utilizamos, que fue el punto número 1, de mi lomo a mi libro. Uy. De mi lomo
a mi libro. Muchas veces pasa esto, que metemos la aguja, pero la aguja no nos entra dentro del libro, sino que sale por la parte de afuera del lomo. Y ahí estoy. Tenso, para estar seguro de que queda bien pegado. Y aquí tenéis el lomito con un cosido sencillo. Esta es una de las puntadas más sencillas que hay. Hay algunas que son preciosas y que pueden incluso usarse para bordar alguna palabra o alguna figura. Yo he visto algunas que son impresionantes. Pero como ya os digo, en este caso, bueno, yo por dos razones estoy haciendo esta puntada. Una, porque creo que es la más sencilla de aprender si estás comenzando, y la idea es enseñaros a ustedes, la idea es enseñaros a ustedes puntos sencillos para que empecéis a practicar y no lo veáis muy complicado. Y la segunda razón es porque veréis al final mi portada está muy cargada de decoración, así que no quería que el lomo le quitara protagonismo a la portada. Por eso he hecho este cosido tan sencillo. Pues nada, aquí está ya mi álbum. Voy a quitar todas las figuras y aquí está, como veis, está el lomito. Están todos los libritos bien pegados. Ahora voy a proceder a pegar, coser y terminar de formar los bolsillos, las carpetas, las libretas y todo lo que se necesite para que termine de quedar listo mi Junk Journal. Y por supuesto pondré también la decoración de la portada y seguramente pronto podréis ver el resultado final.